Bueno, antes que nada quiero agradecerles muchísimo a todos los que han venido. Ha habido unos cuantos amigos que no pudieron, que querían venir, se excusaron. ¿Sabés quién? Por ejemplo, Héctor, nuestro compañero de truco de Gesell, un profesor de la Universidad de General Madariaga de truco. Me acaba de avisar que no podía venir. Y así varios, pero están los mejores, por suerte. Entonces, bueno, todo suyo el micrófono. Ah, ¿me toca a mí? Sí. Bueno, primero voy a decir que tengo una gripe bárbara, así que si toso en la mitad me disculpen. Es una gran alegría para mí haber sido convocada nuevamente por José Luis Pubul para presentarles a ustedes esta obra, la segunda parte de Hijos de la Guerra Civil. Las actuales circunstancias son las mismas y diferentes al mismo tiempo. El entusiasmo casi juvenil de José Luis no ha variado. Se vuelca a lo que es su gran amor actual, la escritura con alma y vida. Creo que en este caso se maneja con más seguridad, aunque con lógicas expectativas, a pesar de que su primera obra ha sido muy bien acogida y ha recibido elogios de todos los sectores. En este libro se lo observa más suelto. Ha enriquecido notablemente su vocabulario, ya rico de por sí, y juega a su favor el hecho de haber atravesado una vida muy plena, pasando por casi todas las circunstancias que un ser humano puede vivir. En realidad, ha convertido su autobiografía en una novela. Posiblemente muchos autores han tenido que realizar un gran esfuerzo de imaginación para inventar sus historias. Pero en el caso del autor que nos ocupa, él simplemente se ha dedicado a narrar la realidad de su vida. Todo esto ayudado por una increíble memoria que le permite recordar los nombres, apellidos y hasta sobrenombres de personas que tuvieron un importante significado en su existencia. No voy a entrar en el contenido del libro, porque eso tienen que hacerlo ustedes. Y les aseguro que lo que José Luis relata, mezclando las distintas circunstancias por las que atravesó, con una combinación de nostalgia, humor y emoción en cada caso, los atrapará inevitablemente, desde el principio hasta el fin. Me resulta a la vez muy difícil no involucrarme en su obra, dado que ya desde el primer libro se creó entre nosotros un vínculo de amistad y respeto. Yo colaborando desde mi trabajo de correctora, con la necesaria rigurosidad, y él discutiendo algunas veces y aceptando otras dentro de un marco de gran cordialidad. Sé que seguramente continuará escribiendo y probablemente necesite cada vez menos mi colaboración. De todos modos, siempre voy a estar a su lado cada vez que necesite mis servicios. Trabajaremos con la armonía que siempre hemos logrado y fortaleceremos nuestra amistad. Éxitos, querido amigo. Muchas gracias. Bien, ahora, antes de empezar a decir alguna cosita, quiero presentarles el motivo por el cual está Fernando Priego al lado mío. Es un amigo de muchísimos años, de todos creo, ¿no? Menos algunos. Menos algunos. Y bueno, ha sido un hombre de editorial, un hombre que fue representante de una impresionante editorial de Valencia aquí, muchos años, abogado también, y un conocedor de la Feria del Libro en todos sus detalles, por lo menos hasta hace un tiempo atrás. Yo le pedí su consejo, le pedí su crítica constructiva con el primer libro y con el segundo también creo, ¿no? Sí. El segundo también, ¿no? Y bueno, y lo de él fue muy valioso, lo mismo que lo de Salvador Valverde o lo de Antonieta y algunas otras personas que me han dado un apoyo muy lindo, mucho estímulo, mucho empuje. Inclusive por ahí te vamos a exprimir un poquito hoy también, si preguntan o si habla algo de eso. Iba a estar Fernando acá, pero no quiso ir a la modestia del fondo, que es mi hijo, ¿no? Y en lo que hace a lo que puedo decirles yo con respecto al segundo libro, que también es válido para el primero, en realidad son una continuación uno del otro, que para algunos inclusive tienen
posibilidad de comparación y en general las personas autorizadas, digamos que les reconozco autoridad para ello, opinaron, les gustó más el segundo que el primero. Pero hay personas que no, y entre ellos me encuentro yo, que sostengo que son dos etapas distintas de vida. Y el primero tiene el mérito, entre otras cosas, de haber sido el primero. Y además habla de un niño muy chiquito. Y creo que tiene el mérito de que el que opina es el niño, metido en dificultades enormes, en una vida muy, muy dura, y sintiendo como sentía en ese momento. Y creo que eso es valioso, lo vale por sí mismo. Lo que no tiene es tanta historia, tanto contenido como el segundo, por razones obvias. El segundo son nada más que 6 años, entre los 20 y los 26, mientras que el primero abarca desde mi concepción, en el seno materno, hasta los 20 años. De manera tal que también eso marca diferencias. Se enriquece la vida cuando es la de un muchacho o la de un hombre joven. Evidentemente los episodios son mucho más importantes. Pero lo que yo encuentro de muy halagador para mí de los dos son 2 o 3 cosas que son objetivas, que son claramente indiscutibles. Uno que es, tanto uno como el otro son muy atrapantes. En general todo el mundo me ha dicho que empiezan a leer y no pueden dejar de leerlo, o sea, es algo que no se deja. Que ya es un mérito, porque en general a veces uno, sobre todo cuando lee libros de amigos o de gente que conoce, a lo mejor lo hace con una cierta simpatía y bueno, llega hasta un punto, pero en definitiva tal vez no digan gran cosa. Pero en este caso no, todos me han dicho lo mismo, que estaban como ansiosos por saber cómo continuaba y qué iba a pasar con ese chico y todo lo demás. Y la otra cosa que me gustó mucho, que está pasando y está pasando muy bien, es que con cada lector el libro se escribe de nuevo. Porque he recibido un montón de interpretaciones y todas distintas entre sí y diferentes inclusive varias veces a la mía. Interpretaciones que yo ni esperaba para nada y que son, después cuando a uno se la dicen, uno piensa y dice, bueno, no deja de ser un enfoque distinto, ¿no? Pero por ejemplo, ha habido gente, por ejemplo, la mujer de Salvador Valverde, una excelente señora de 50 años de profesión de bibliotecaria en el Congreso, cuando habló conmigo por teléfono y me felicitó por el libro, me dijo que le había hecho acordar a su Chaco natal, porque hablo en una parte de la langosta en Córdoba, de las mangas de langosta en Córdoba, y cómo salíamos todos los chicos y hacían los fuegos y batíamos las cacerolas y nos divertíamos como locos mientras los grandes lloraban. Y que esas langostas eran tantas y dejaban todo tan desesperadamente mal, que por ejemplo los trenes les patinaban las ruedas de la locomotora y no podían avanzar. Y eso le hizo acordar a ella el libro. Bueno, es un pedazo del libro, ¿no? Y así con cada uno he encontrado un comentario distinto, ¿no? Hola, ¿qué tal? Y eso me lleva a lo que encuentro como muy logrado en un libro, que es que no deja indiferente. No es un libro que uno lo toma como un pasatiempo, es un amigo que me lo dio y lo lee en un fin de semana y después se olvida. Deja cosas para comentar, deja cosas para interpretar, para decir, o sea, vale por sí mismo. Y además de valer por sí mismo, tiene vida propia, se independiza del autor, que es ideal que eso suceda. El autor tiene el libro como quien tiene un hijo y después el libro tiene su vida propia. Y es muy probable que haya montones de opiniones que no tienen nada que ver con lo que uno pensó que haría valer. Eso me hace acordar un episodio que ilustra un poquito esta mecánica, que pasó con Fellini y con la Dolce Vita. Hay una escena final en la Dolce Vita que es que los personajes que salen de una fiesta orgiástica horrible, que terminan desencantados caminando por una playa sin sentido de la vida, sin ninguna clase de profundidad en su forma de ser. Y en la playa hay un monstruo marino, muerto, con un ojo grande así,
que está como mirándolos, ¿no? Y entonces se paran alrededor del monstruo y miran el monstruo y es como si el monstruo los mirara a ellos, ¿no? Entonces todo el periodismo especializado, los grandes expertos en Fellini, sobre todo, que generó una especialidad muy particular sobre él mismo, lo mismo que Bergman, y entonces se preguntaban qué significaba ese monstruo marino, por qué había puesto ese monstruo marino en la película. Y resulta que no lo puso. De casualidad estaba filmando la escena final y estaba el monstruo ahí y lo aprovechó. Pero no le dio el menor sentido, simplemente aprovechó que estaba el monstruo y hizo una escena distinta. Bueno, ese tipo de cosas son las que después hacen que los críticos o los analistas lucubren y hagan interpretaciones que hacen distinto a lo que uno tal vez quiso decir, ¿no? Y si eso se logra, creo que también es positivo porque se le da independencia, autonomía a una obra de arte que en mayor o menor grado tiene su vida propia. Es más o menos lo que les quería decir, pero además lo van a tener que leer, porque creo que no sé, como decía Antonieta, y es cierto, no creo que se pueda resumir mucho lo que es el libro. Hay tanto personaje, hay tanta historia, hay tanta cosa cruel, ridícula, histórica enorme, de todo lo que fue la Facultad Argentina, la Universidad Argentina en los años 60. La política, los grandes episodios de la política argentina. Bueno, hay mucho. Creo que hay que leerlo y además no es muy largo, son 200 páginas. Y bueno, creo que por ahora lo que puedo decir, sin perjuicio de contestarles la conversación que podamos llegar a tener, y no sé si te quiero dar la palabra si quieres decir algo. La verdad que no, de todo lo que tú has dicho, hay algo que me ha quedado más. Es libros de tu infancia. Tú dices que te atrapo y atrapa al que lo lee. Es cierto, atrapa al que lo lee porque lo dibujas muy bien en situaciones tuyas y llevas a que el lector se convierta en otro personaje que empieza a investigar qué es su vida. O sea, cada uno al leer tu libro, estamos escribiendo un libro propio. ¿Qué aconteceres le pasaron a uno que nunca pensó en rememorarlo y tu libro nos lleva a eso? Esa creo que es la gran virtud que yo le aprecio. Tu libro indudablemente exige el segundo, y ya que me dices que el segundo termina en los 26 años, amerita el tercero y dentro de poco eres un Marcel Proust en busca del tiempo perdido. Bueno, no me disgustaría mucho. Bien, supongo que no. Supongo que no. No, nada más, quiero leer en la segunda parte, realmente la esperaba y al igual que todos ustedes, estoy seguro que nos va a seguir atrapando. Y votamos quizá que hagas tu tercera obra. Bueno, muchas gracias. Bueno, de mi parte no sé, no quiero ser demasiado largo en la exposición y, en fin, si alguien quiere conversar algo, preguntar algo, me pongo a disposición de ustedes con mucho gusto. Lo que me causó sorpresa, yo el libro, el segundo no lo leí, leí el primero, pero el segundo me dice que es hasta los 26 años. Sí. Bueno, quiere decir que el tercero será parte de nuestra vida. Apareceremos nosotros. Yo creo que como voy, ustedes aparecen en el quinto. Ah, bueno. Yo les dije que van a buscar ese tiempo perdido. No, una cosa que sí se me ocurre decirles porque es algo que cuando hay una cosa que es interesantísima, cuando uno se pone a escribir, si realmente tiene vocación de escribir, resulta que empieza con un esquema mental, ¿no? Yo voy a escribir esto de esta manera, sí, pero cuando se pone a escribir, el argumento se va transformando solo, está yendo por otro rumbo que tal vez no es el que uno pensó, ¿no? Y por ejemplo, una cosa que descubrí, pero la descubrí inclusive sin haberla buscado, es esa curiosa coincidencia que el primer libro nace, bueno, con un pequeño episodio en España muy cortito y un viaje en un buque muy viejo, el buque El Cabo de Buena Esperanza,
que me enteré por una sobrina que escribió también un libro, ella tiene editorial en Madrid, pero no sé, se ha quedado un poco y ha escrito un libro, escribe muy bien. Y yo tuve la suerte que volví a leerlo después de muchos años, y el episodio que yo hablo muy escuetamente del comienzo, cuando venimos para acá, ella lo cuenta mucho mejor. Entonces, por ejemplo, me enteré que no salimos de La Coruña, sino que por algún motivo que ignoro, éramos muy chiquitos, salimos de Portugal para acá. El motivo, perdón, José, es que Portugal era el país neutral, que permitía. Pero habremos tenido que salir para Portugal como pudimos también. Cruzaste, sí, por el norte como pudiste. Claro, con mi mamá y los 4. Sí. Y la otra cosa que está en el relato de ella, es que ese barco, y no sé por qué siempre en casa se hablaba que podía haber sido bombardeado por los alemanes. Bueno, no sabía por qué, porque era un buque viejo, qué sé yo. Pero parece ser que había una causa. Estaba lleno de judíos que habían escapado de Alemania. Cosa curiosa, ¿no? Bueno, la cuestión es que el libro empieza prácticamente con un barco que llega acá, nosotros que vamos a parar al hotel de inmigrantes, mi abuela que nos saca, transcurre la vida, transcurren las cosas, el exilio se transforma para mí solo en arraigo, para el resto de la familia se transforma en que en algún momento se tienen que volver y se vuelven. Y termina el primer libro con el barco que se va llevándose a casi los últimos que quedaban acá, menos una hermana. Y el segundo arranca de ese momento y termina con un buque que se va llevándose a mi hermana Marucci, casada con un italiano, Giorgio, a Italia definitivamente. Y es el último barco, porque a partir de ahí no hubo más viajes en barco. Ya después yo viajé un poco, algunos vinieron también aquí, pero ya en avión. Tal que fue toda una época que desaparece con ese barco que se va. Y una de las personas que leyó el libro, son pocas, muy pocas, le impresionó muchísimo la escena final del barco que se va, porque aquí nació el hijo de mi hermana, chiquito, que ahora es italiano, ni se acuerda de haber sido argentino alguna vez, y era chiquito, tendría 3 añitos, una cosa por el estilo. Y las despedidas de los buques en esa época eran terriblemente largas. Entonces tuvimos 2 horas en el casino, que era un buque de Onassis, además, sucio, mugriento, pero llevaba pasajeros, no sé, es una cosa rarísima. Giorgio te lo imaginas en esos buques. Bueno, tuvimos horas en el puerto, y cuando se empieza a ir el buque, ellos están en la cubierta, apoyados en la baranda, y el chiquito apoya la cabecita en la cosa de la baranda, ¿no? Que no es chiquito, de 3 años. El buque se estaba alejando. Y Giorgio lo despabila un poco, y Marco, que era el hijo, empieza a gritar con una voz muy aguda que se escuchaba perfectamente: ¡Chao, Pepe! ¡Chao, Pepe! Y es como una despedida del mundo, ¿no? Y esas cosas son valiosas. Y realmente me llamó la atención que esta mujer se hubiera sensibilizado tanto con esa escena, que es una escenita dentro del libro. Pero claro, las escenas valen por sí solas muchas veces, ¿no? Hay escenas, creo que este libro se presta muchísimo, eso me lo dijo Salvador Valverde también, a cuestiones de tipo película o espectáculo, porque hay escenas que son cinematográficas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me compré mi primer traje en Vega, lo voy a retirar, todo ilusionado. Lo veo tan lindo que me voy con el traje nuevo, a pagar en cuotas, porque mi primer sueldo en la General Electric. No hago más que salir y me llevo por delante un clavo de una obra que me hace un desgarrón de acá hasta acá. Volví llorando a Vega. Y por supuesto, ya habían vendido el traje, me dijeron: búsquese una surcidora. Y me fui llorando prácticamente, porque fue una cosa terrible. Esa escena sola ya creo que bien hecha es una escena para una película, ¿no? Y de esas hay un montón. Que algunas son muy ridículas, no quiero insistir en ellas porque me pongo en evidencia.
torpezas y cosas así de ese tipo, como esta, que por ejemplo fue una torpeza mía en definitiva. Pero la obra también tenía clavo salido, qué sé yo. Y lo ves. Y bueno, el 25 de mayo cumplo 80 años. No todos los días se cumplen Y 80 no, años. y no. Pero por eso digo, falta mucha historia. Bueno, y puedo ser sincero acá. A mí me parece. Soy escritor, pero también tengo conciencia de que la reiteración aburre. Y tal vez después de estos dos libros, si bien lo que viene puede estar cargado de significados y de cosas, pero ya es otra cosa y ya es otra etapa de la vida en la que todo está sentado y todo marcha más o menos bien. Mientras que estos dos marcan las primeras etapas de una vida muy dura, en uno y en otro, y tal vez volver a escribir tan rápido, por lo menos tan enseguida lo que sigue, ya no va a ser una cosa asimilable a los otros, porque ya es una vida mucho más burguesa, más tranquilita, ya estudio, ya trabajo, tengo mi empresita de aire acondicionado, estoy casado, tengo un hijo que se esconde por los rincones. Y bueno, me da la impresión que tal vez sea una historia que va a bajar un poco los decibeles de la tensión que tenían los otros dos. No sé, ya veremos. Lo que sí les puedo asegurar es que voy a seguir escribiendo, mientras me dé la cabeza y me dé la posibilidad, ¿no? Aunque sea para pocas personas, pero lo voy a seguir haciendo. José Luis, no tenés que decir más los años que tenés. Y si lo vas a decir, decí que tenés 60 años y 180 meses. Seguro que se queden pensando después y quedas en los 60 y pico. Sí, no, sí, es cierto. Pero están. Sí. Y eso quería decir yo, porque cuando habló de edad, digo, depende de en qué escalón se quede. Claro. Entonces, allí tenemos la edad nosotros. Y sí, Literariamente estás en los 26. más o menos, Más ¿no? o menos. Más o menos. Sí. Aparte no estoy de acuerdo con lo que dijo. Ahora nos peleamos mejor en público. No, él habla de una vida tranquila, burguesada, sin mayores circunstancias especiales. Yo no creo que se escriba solamente a través de conflictos. También se puede escribir a través de una realidad que a lo mejor no fue tan dura o tan compleja como estas dos, pero no creo que haya tenido una vida donde no haya nada que contar. Y Creo que no lo alguna creo cosita- para nada. Alguna cosita tengo para contar. No lo creo para nada. O sea, todo tiene, cada etapa de la vida tiene sus circunstancias diferentes. Acá esto es una circunstancia dramática, porque Sí. es realmente una situación muy terrible. Pero también se puede escribir a partir de lo bueno, Sí, lógico, está claro. también la emoción, está también darle forma a las cosas que han pasado, y ahí es donde está la habilidad del escritor también, Claro. convertir un hecho a lo mejor banal o una circunstancia común, según la capacidad del escritor, convertirlo en algo lindo para leer. Y bueno, ahí No también... necesariamente tiene que haber un drama. No ha sido todo tan apacible. No lo creo para nada, yo no. La familia se ha dispersado. Por eso. Y bueno, está bien que las cosas hoy se comunican muy fácil, pero realmente pasa y está pasando todavía porque queda una hermana que Sí, la está pasando mal. Por eso yo creo que todavía debe haber mucho para contar. Creo que sí. Sí, todo de acuerdo. Yo lo que te diría es que mientras sedimentas lo que sería el tercer tomo y dejas estos tranquilos, tu vida está llena de pequeñas anécdotas que tú las hilvanas en el libro, en la novela, pero que son independientes entre sí. Yo escribiría cuentos sobre estas. Yo le iba a sugerir, porque si no quería escribir ficción. Y después, con el paso de X tiempo, haría la tercera novela. O sea, daría un tiempo de espera, de sedimentación de esto a lo nuevo. Sí, puede ser, claro, sí, sí. Pero no dejaría de escribir. Por lo menos danos tiempo a leer el segundo libro. No, pero eso se lee, lo vas a leer. Sí. No, lo vas a leer rápido. El tercero me interesa mucho porque soy parte del... Sí, en el tercero ya. Va a haber que tener mucho cuidado con los personajes. Y voy a tener que cambiar muchos nombres, sí. Porque Tener me que parece usar- que mucha gente va a estar involucrada. Voy a tener que usar muchos seudónimos porque Eso sí.
puede haber... Hasta acá, más o menos, bueno, no pasa nada. Claro. Hasta ahora es una cosa que no afecta demasiado a nadie. Afectó a mi prima, que mi prima también escribió mucho, pero no tuvo mucha suerte con lo que escribió. Y por un episodio muy tonto, que ni hace falta que lo refiera acá, que no forma casi parte del libro, se ofendió y se ofendió mal y me trató mal por teléfono y me dijo que había entrado en un estado depresivo por lo que había puesto. Yo casi me muero, digo, ¿pero qué pasó? Y digo, pero ¿y del libro no me podés decir nada? No estoy de ánimo para hablar de esas pavadas cuando lo que pusiste tal cosa. Y digo, la pucha. Pero no deja de ser halagador, porque también en ella despertó una pasión negativa, pero... José Luis, yo quiero decir algo porque me parece bueno reconocer que hay una circunstancia que, siendo autor de libros técnicos o tal vez científicos, lo que nosotros hacemos es explicar cosas, mientras lo que estás haciendo es hacer que la gente se inspire y cree cosas. Porque de los que están aquí, tal vez cambia el nombre del barco, pero muchos han hecho tu historia y con tu libro han creado su historia con su barco y su hermana y su prima. Y probablemente las próximas etapas sean también las historias similares de los que ya aquí, ya el barco se fue, el último, y sin embargo tienen aquí el hijo, el primo, la prima. En fin, creo que lo importante de todo esto es el hecho de que puedes inspirar a otros a crear su propia historia, o por lo menos a pensar. Has dado muy en el clavo porque 2 o 3 de las críticas que recibí, hablo de críticas en el sentido positiva, no necesariamente negativa, fue de gente que se sintió representada, a pesar de que venían de Italia, por ejemplo, que habían venido en otra época, pero hay mucho del que vino, y del que vino huyendo de una situación desgraciada, ya sea exiliado o inmigrante o inmigrante. Y historias como la mía hay miles, lo que pasa es que no se escriben. El mérito tal vez es que yo lo haya escrito, lo haya puesto por escrito, y mucha gente se siente involucrada en eso. Fíjense que el tema, y tengo un amigo allá que le voy a tocar un poco el corazón, está de moda nuevamente el tema de las inmigraciones forzosas con Siria. Él es sirio, médico, extraordinariamente amigo, médico, y con una Siria que se desangra, y él sufriendo como loco acá, porque tiene parientes inclusive, ¿no? Es una tragedia realmente dolorosa Y que se va repitiendo. Y sí, y esto tiene, lo que has dicho está bien, es cierto. Un poco, es mi historia, pero resulta que estoy escribiendo la historia de muchos, tal vez con variantes. Está logrando que cada uno se inspire y cree su propia historia, rememore su historia. Claro. Por eso digo que las etapas, a ver, el sentido de ese tipo de libros, yo creo que es mucho más importante que lo que un libro técnico puede hacer. No sé si me explico lo que quiero decir, porque inspiran a la gente, no le explican algo solamente, inspiran a la gente, desarrollan su creación. Porque, insisto, podrá haber sido escapado por la guerra, o escapado por la crisis, por lo que fuere, o porque sí, o porque miró, y punto. O incluso porque hasta a veces sin ser otro continente ni otro país, las propias migraciones internas que uno pudo haber vivido también provocan lo mismo, o por lo menos muy parecido. Entonces, eso me parece que es valioso, poder motivar a la gente, poder lograr que la gente se emocione, justamente porque revive lo suyo. Sí, es cierto. Lo tuyo es muy válido. Sí, pero la vida está hecha de alegrías y tristezas, y normalmente uno disfruta las alegrías, pero las tristezas son parte de la vida. Creo que otra cosa que tiene de lindo lo que escribí, ahora me hiciste pensar, reflexionar también con tus palabras, pero creo que es positivo eso, es que no me encerré en lo negativo, no me encerré en el drama, en la cosa tétrica, siniestra, sin salida, sino que relaté hechos sin calificarlos en la medida que se producían, y hubo hechos de todos los colores, pintorescos, graciosos, estúpidos, sangrientos, crueles,
Entonces, pero hay una desdramatización y una no victimización. no me victimizo en ningún Y momento. eso es importante porque daba para eso, daba para las dos cosas. Sí, sí. Pero eras un exiliado muy pequeño. Para 3 años. Bueno, sin embargo, los recuerdos que tiene No estaban en edad son de muy... sufrir. No, pero cuando se van y ese barco que se va, en fin, da para... No, y hay Para una sufrir. etapa muy dura, que es cuando nos llevan a mi hermana más chica y a mí a una especie de orfelinato. Exactamente. Eso sí, Bueno. eso es un desarraigo familiar también. Claro, en realidad se quedó muy solo. lamentable, ¿no? Y después en Córdoba solo con la señora esta Pierina. Así que yo también he tenido, fíjese que José, que encontramos otra cosa nueva que no la había pensado. Curiosamente estuve tropezando con italiano todo el tiempo, porque doña Pierina en mi vida fue muy importante. Ya se puede escribir un libro. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Vos hablaste en todo momento de, a ver, concretamente el libro cuenta una serie de acontecimientos muy sentidos. Y una de las cosas que vos dijiste en la discusión de hoy tiene que ver con esto de recibir críticas. Recibir críticas sobre el libro, como que te interesa mucho esto de recibir críticas negativas o positivas. Sí, la sí. verdad que, gracias a Dios, la mayor cantidad de críticas han sido positivas. Pero es importante, ¿cómo te sentiste vos escribiendo? Y cómo, cuando dijiste, yo seguiría escribiendo aunque sea para mí. Yo creo que eso marca un poco de cómo es ese sentimiento del que se sienta y escribe, el que está frente a un papel y con una lapicera y se pone a escribir cosas. Es un tema que por ahí ya hemos hablado. No, pero mira, esa pregunta me da para un libro. Yo tengo, les hago se lo resumo al tamaño de un boleto de colectivo, no hay más, ¿no? No se usa, aún sube. Yo tengo hasta genéticamente una tendencia a escribir desde chiquito y siempre escribí, bueno, además como abogado escribí muchísimo y tenía la facilidad que la destacó alguna vez Roberto, que no escribía borradores, escribía directamente en limpio y muy rara vez corregía algo. Teníamos mucha facilidad para escribir y siempre tuve la vocación de escribir. Pero por un motivo u otro, en general por motivos de tener que ganarme la vida o tener la vida muy ocupada en otras diversiones un poco ajenas a la literatura, nunca me puse, qué sé yo. Y ahora, que esto lo escribí, el primer libro lo escribí entre el 2015 y el 2016. Sí. Y en el 2015 estuve muy mal, estuve con problemas de corazón, problemas serios médicos, lo cual me aquietaba, me obligaba a estar en casa y empecé un poco a pensar, digo, bueno, voy a escribir pero para mí, no voy a pretender salir hacia afuera. Y tanto fue así que escribí una serie de artículos breves que los tengo por ahí, que más que escribí empecé hablando con la computadora y con el ladrido de los dos perritos, pero hablando cosas serias, ¿no? Importantes, ¿no? Y los llamé soliloquios, porque el soliloquio es la conversación con uno mismo. Se diferencia de monólogo en que el monólogo es la conversación de una persona con un público que puede ser imaginario o futuro. Pero el monólogo está dirigido a que alguien lo escuche. El soliloquio es una conversación de una persona consigo misma. Y yo tenía tan poca pretensión que lo empecé como soliloquios y hablados. Y en un momento dado me di cuenta, mirá vos los orígenes de las cosas, ¿no? Que era muy complicado pasar la letra hablada a escribirlo si lo quería escribir. Inclusive anduve probando en unos programas que son supuestamente que de lo oral hacen escrito, pero lo hacen muy mal. Y cambian las palabras, bueno. Y me pudrió todo eso. Entonces dije, no, voy a escribirlo. Empecé para mí. Y me empecé a escribir así. Y cuando me puse a escribir, creo que en el primer libro arranco diciendo que quiero escribir la historia de mi familia. Y voy a empezar por el personaje que más conozco desde la entraña y con ella en la mano, que soy yo. Eso lo sentí realmente. Y así empecé a escribir. Y después cuando empecé a escribir, las cosas me salían y me salían y me salían y me salían y me salieron.
Pero no te puedo decir que me puse a propósito con un plan que después lo llevé a cabo. No, el plan fue ese, nada más. Y lo que sí tengo es una actitud que la tengo naturalmente, y me gusta que eso sea así, que no tiendo a no enojarme por la crítica, a no tomar a mal la crítica, sino al contrario, sacar provecho en lo posible. Creo que es una actitud positiva y que en general, si la crítica es bien intencionada, si es insultante, si es una postura tendiente a menoscabarte o a hacerte daño, por supuesto que nadie tiene por qué tolerarlo. Pero cuando la crítica se hace con buena intención, aunque te digan cosas que no te gustan, hay que escucharlas. Y hay que... Por ejemplo, mira qué lindo. Una señora me dijo que no lee mucho en la actualidad porque tiene problemas de vista, qué sé yo, pero que se había muerto de risa leyendo los episodios sexuales o de ridículo con mujeres, qué sé yo. Le había pasado fenómeno. El libro entero no lo podía leer porque le costaba mucho. El médico que me operó, que me puso el marcapasos, que lo quiero mucho, que es un gran tipo, se llama Cáceres Monier, lo invité hoy, pero él vive operando, qué sé yo. Pero lo leyó el libro, ¿no? Y me hizo una crítica así muy bien hecha, de palabras más bien breves, pero muy sólidas, ¿no? Me dice, me encantó su libro, dice, pero le voy a decir 2 o 3 cosas. En realidad usted lo llama autobiografía, pero yo lo veo más como una biografía de su madre. La protagonista verdadera de su libro es su madre. Bueno, es una interpretación. Mi madre tiene un papel muy importante en el libro y para él fue la principal figura. Por eso digo que cada persona lo interpreta de distinta manera. Y dice, y está muy bien, es una verdadera crónica, y una crónica muy buena, con muy pocas palabras y muy bien dicha. Ahora voy a la crítica. ¿Para qué poner esos episodios sexuales que son de alcoba y que pertenecen a la intimidad? No adornen, a mí es la parte que menos me gustó. Bueno, ahí tienen distintas opiniones sobre lo mismo, ¿no? Pero yo creo que en la vida están las dos cosas, ¿no? Otra cosa que me interesa destacar, ya que hablamos de esto, es que me gustó mucho que, les voy a decir un pequeño secreto, que es que cuando estaba haciendo el libro y no tenía demasiada confianza en lo que podía salir, lo compartí con las acompañantes de Susana y después con la señora Maggi también, en el más absoluto secreto, porque quería ver cómo reaccionaba la gente que no era literata, ni era experta en literatura, y qué reacción producía todo eso. Y me sorprendió porque me decían que querían saber cómo seguía, y que se embalaban con las cosas. ¿Y cómo sigue? ¿Y cómo sigue? Bueno, eso ya me dio una cosa interesante, que fue que llegar a cualquier persona sensible, ¿no? Y después de eso pedí opiniones como de Valverde, un empujón interesante, y algunas otras, mi hermana es una poetisa excelente en inglés. A mí la poesía no se me da ni por broma, pero escribe muy bien poesía. Ella está en un ¿cómo se llama esto? Es un sitio internacional, mundial de poesías en inglés, de la India, de Pakistán, de todos los países de habla inglesa. Y participan y hacen quien salió primero de la semana, primero del mes, del año, no sé qué, y ha tenido montones de menciones y de primeros premios y qué sé yo. O sea que es buena en lo suyo. Pero a su vez eso la hace sensible como buena poetisa o poeta, que se dice ahora, y tiene una visión distinta también de lo que es la prosa. Ella no puede aceptar relatos objetivos de hechos. Todo está cargado de subjetividad. Todo es apasionante o desapasionante, frío o caluroso. El poeta siente otra realidad también, es otra forma de sentir. Y bueno, mi hermana lo valoró el libro y también fue un apoyo muy lindo, ¿no? Porque ella es lectora y muy buena lectora. También me hizo algunos cuestionamientos, pero no llegó a tanto como mi prima.
Y me dijo dos cosas que fueron hermosas, que me gustó mucho. Ella, hablando en general de los dos libros, que leyó el segundo también en borrador, en la prueba de galera, me dijo que le había gustado mucho el segundo y que le había gustado más que el primero. ¿Y por qué razón? Porque dice, porque en el primer libro yo te perdí, no eras mi hermano, no sé quién eras. Y en el segundo te recuperé, te entendí, volviste a ser el José Luis que yo conozco, pero lo más importante es que te recobraste a ti mismo, que te reencontraste contigo mismo. Mirá qué cosa tan interesante, ¿no? Buenas cosas. Después una crítica que me dejó una valiosa evaluación es que una persona que me dijo que había leído el libro y lo que le había gustado mucho era que me limitaba a relatar sin calificar, que detestaba los libros que califican mucho. Una nueva y gloriosa nación, ¿no? O sea, acá es crudo todo lo que sale como sale. Y muy pocos calificativos, ¿no? Y bueno, todo eso deja que cada persona que lo lee me diga una cosa de esa, a mí me ayuda, me gusta. Por eso tu pregunta, viste, fue compleja la respuesta, ¿o no? Sí, yo me refería más a tu felicidad, como si vos sentiste felicidad de escribir. Sí. Sí, porque no deja de ser un hecho consumado. Lo escribí, está ahí, está acá. Entonces es un logro, no te puedo negar. No me hago muchas ilusiones de que pase mucho de esto, ¿no? Acá lo tengo a mi mentor que me dice que puedo llegar a Proust. No estaría mal. Y si no, a Netflix, para que te vea Nico. Lo vea Nico, que temporada 1, segunda temporada. Claro. Claro. Para los que te conocemos después de los 26 años, digamos, fue una sorpresa. Realmente lo conversábamos con la señora que era una sorpresa porque no sabíamos de esta historia y más que hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Pero no en esa etapa. O sea, esa etapa primera de tu vida fue para nosotros una sorpresa y no deja de ser algo fuerte. Sí, Por sí. eso te felicito que te hayas animado a contarla y a compartirla, porque de alguna manera es que nosotros compartimos tus vivencias, tu vida. Y bueno, gracias. No, bueno, gracias a ustedes. Y creo que sí, que una de las cosas buenas que va a quedar de este libro es que queda documentado algo. Hay una frase latina que se la voy a decir en castellano. Voy a hacer como Cristina cuando lo corrigió a Chávez, que le dijo que no tenía por qué saber lo que era el sinalagma, porque no era abogado. Y Chávez tomó nota y al día siguiente le dio una lección de 1 hora y media de lo que era el sinalagma. Hay una frase en latín que dice muy clara. Los verbos, el verbo, o sea, lo oral vuela, lo escrito permanece. Esa es la importancia que tiene una cosa así. El hablar, salvo que hoy en día que esté grabado, pero ni aún así. Lo que se lee como libro, lo que se lee como un relato vinilvanado, es un documento que puede... Más esta clase de libros que no tienen tiempo. Este libro es lo mismo ahora que dentro de 50 años. No es como estos libros de investigación periodística actuales que duran 3 meses, lo que dura la noticia en la televisión, por muy bien escritos que estén. O estos libros, por ejemplo, que son de moda, como por ejemplo los libros de autoayuda, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido es que me siento realmente feliz de haberlo hecho, ¿no? No satisfecho ni considero que terminó la historia acá. Creo que tengo que seguirlo haciendo, pero estoy contento de haberlo hecho.
No, vos sabés que yo, por ejemplo, tengo el apellido Pubul Martín, porque desde chiquito me José Luis Joaquín Pubul Martín. Y de grande aprendí a llevarlo con orgullo, porque realmente los que me criaron a mí son los Martín. Los Pubul me largaron en banda. Son la parte que quedó allá. Mi familia fue dividida con un hachazo así entre franquistas y republicanos. Así de fuerte fue la cosa. Y los que quedaron del lado del Ferrol, que era donde nació Franco, son todos franquistas, totalmente opuestos a mi familia de La Coruña, que eran todos liberales, con tradiciones liberales y qué sé yo. Tu padre es el que se cruzó de... Sí. Y mi viejo, barrio, ¿va? que murió a los 31 años, médico, con 4 hijos, era la oveja roja de la familia. Pero roja de aquella época, que hoy sería un partidario de un Felipe González, digamos, una cosa así. Y mi abuelo, que lo fusilaron, acá no pasaría de Alzogaray. Pero en esa época era tan crudo lo que estaba pasando, que el solo hecho de ser liberal, y tener ideas liberales, para que se den una idea les voy a contar esta aneda y no la escribo ya. Resulta que los estaba juzgando a los 8, los estaba juzgando, al gobernador directamente lo mataron, y a la mujer la violaron, embarazada, y la mataron y la tiraron en una carretera. Y esto, bueno, se hicieron ¿cómo se llama esto? Juicio. Sí, ¿cómo le dicen? El tribunal de guerra, consejo de guerra. Un juicio. Una corte marcial. Con un coronel y 3 tipos, ¿no? Sí, pero era un civil. Era un civil. ¿Quién? Él Pará, pero el asunto es así. El abogado que los defendía era un señor que lo pusieron así para que los defendiera. Pero el tipo parece que era bastante moderado, ¿no? Entonces, el fiscal los acusó de haber sostenido los crueles principios de la Revolución Francesa. Entonces el abogado le dice al coronel: pero señor presidente, los principios de la Revolución Francesa se han impuesto en todo el mundo. No son los principios lo que se critica de la Revolución Francesa, sino los procedimientos que siguieron a la Revolución Francesa. Pero los principios de la Revolución Francesa son mundialmente reconocidos. El coronel le dijo una palabra más del señor abogado y pasa al banquillo de los acusados. Esas son las bases por las cuales estás acá o viniste a la Argentina. Sí. Y bueno, creo que les agradezco enormemente, creo que para mí por lo menos estuvo muy lindo esto. Creo que nos explayamos lindo, bien, y estas conversaciones siempre son positivas. Te agradezco tu visión neurocientífica de la cosa, que siempre son aportes. El tuyo ha sido muy bueno, ¿no? O sea, esa cosa de la incitación a crear, ¿no? O a recrear. Está muy bien. A imaginar también. Y a imaginar. José Luis, lamento muchísimo que no esté mi padre acá. ¿En serio? Lamento muchísimo. No estaba tan feliz. Él me mandó a estudiar la secundaria en el Instituto Hispano Argentino para el Inmigrante Español. Y resulta que después no estaba reconocido por el Estado, así que estudié 5 años y no me sirvieron para nada, pero mirá cómo era mi padre, ¿no? Sí, yo lo conocí, sí. Yo lo conocí. Muy derecho. Terrible. El padre de él, si me siguen apurando, nos quedaba. El padre de él era un gallegazo de estos, pero asturiano, no sé, pero de esos duros. Él es descendiente de asturiano. Duro y demasiado duro tal vez. Son gente poco flexible, ¿no? Era gente muy poco flexible, pero un tipo honesto y derecho a carta cabal. Y yo tenía una relación con él, era muy amigo mío, porque como veníamos de la misma onda, y un día con la misma serenidad con que estoy hablando yo, me dice: bueno, Pubul, no creo que lo vaya a ver mucho tiempo más. ¿Por qué? Pues tengo un cáncer y creo que estoy listo. Voy a preparar todas mis cosas lo mejor posible porque esto no puede quedar mal para mi familia. Así no nada. Y yo estaba
Así me lo dice. Y bueno, y le enfrentó así la cosa. Qué personajes, ¿no? Como el padre de Silva, que estuvo frente a un pelotón de fusilamiento y lo salvó la madre. Era un gallego carpintero analfabeto, pero inteligente. Ahí es donde se ve en esa clase de gente la inteligencia natural, un tipo de una inteligencia, de una velocidad mental, y era semi-analfabeto, ¿no? No siempre la inteligencia está vinculada ni a un título ni a una presunta capacidad. Hay gente que a lo mejor no ha tenido educación o no ha tenido oportunidad de estudiar, pero que son inteligentes, pues es un don, también es un don la inteligencia. ¿No, Gaidó? ¿Es? Y se puede crear. Y se puede crear también. Genética y epigenética. Y eso viene a cuento de tu libro. Genética es lo que obligadamente los padres te dan a través de los genes. Pero la epigenética es lo que se construye con las experiencias que siguen a partir de la gestación, nacimiento, escuela, vivencias, etc. Con lo cual, lo importante que estás trasladando es justamente todo el desarrollo epigenético que has tenido. Si lo quieres ver desde un punto de vista un poquito más científico tu tema. Por eso ¿Y cómo digo, no? Tu desarrollo finalmente es una traslación de cosas que en definitiva lo llevas adentro. Porque lo que se lleva adentro no es solamente esos genes, sino el aprendizaje de cómo se activa el gen. Por eso digo que la inteligencia puede ser un don, pero también puede ser una creación, es decir, la puedes desarrollar. O sea que es susceptible de desarrollar como la musculatura. Hoy en los entrenamientos cerebrales lo que se hace es eso, desarrollar inteligencia en las personas. Okay. Y además sin límite, por otro lado, porque hoy por hoy no se sabe, no hay ni siquiera remotamente idea de cuál es el límite de la posibilidad de crecimiento. En definitiva, lo que quiero decir, estamos en un proceso de evolución, pero no sabemos hasta dónde será la evolución. Más aún, se habla de saltos cualitativos de la evolución, no solamente de crecimiento creciente. Es un tema apasionante. Y sí, claro que sí. Pero lo que importa de esos materiales, José Luis, es que, en definitiva, es demostrar cómo se construye una persona. Por eso para mí no hay acontecimiento triste ni acontecimiento... vale lo mismo el triste y el feliz. Es la razón por la que estás aquí. Cualquiera de nosotros tiene su experiencia. Mi padre falleció a los 15 años. Yo estoy aquí porque mi padre falleció a los 15 años. Estoy haciendo lo que a tus 15 años. Sí, a mis 15 años. Pero tu sufrimiento, tu emigración, toda la historia es la razón por la cual estás aquí en este momento haciendo lo que estás haciendo, por lo cual te sientes feliz haciéndolo. Claro. Eso es parte de la vida humana, por eso digo, tristeza, felicidad, es parte de tu historia, es parte de la razón por la cual estás aquí. Bueno, muy bien. Y a mí me gustaría agregar que también sobresaltar y recalcar que tenés que ser valiente, o sea, recalcar tu valentía, porque al escribir eso estás abriéndote, estás mostrando tu intimidad y la estás compartiendo. Y para eso hay que ser valiente, para exponerse también. O inconsciente, por ahí. También, obviamente. Y bueno, y eso hace también que uno se acerque más y que conozca más al escritor y que termina siendo una persona y es lindo conocerlo en este caso y lo hace más querible. Bueno, te agradezco mucho. Sí, es cierto, sí, tal vez sí. El volcarse muchas veces genera empatía, ¿no? Una empatía importante, ¿no? Es cierto.